Bienvenidos a Canal 8 y también al programa Directo al Objetivo, que es un nuevo programa que inauguramos con el presidente del Gobierno de Canarias, con don Adán Martín, a quien le agradecemos muchísimo el que tenga bien hacer estas declaraciones, mantener esta entrevista con el Canal 8. Señor presidente, muy buenos días y bienvenido al Canal 8. Y yo quería casi empezar, si le parece, con esta pregunta. Cuando usted se reunía en el Hotel Mencey, pues hace 20 y tantos años, con algunos empresarios y profesionales, ¿vislumbró que llegaría a ser presidente de Canarias? No, bueno, en la vida, en aquel tiempo se hacía con la ilusión de colaborar y ayudar al cambio democrático que era necesario en España, ¿no? Y que era necesario en Canarias. Y nunca pensé dedicarme a la política con la actividad y con la intensidad que lo he hecho después a lo largo de toda la vida, ¿no? Sí, estos últimos tiempos ha tenido usted la visita al rey y la visita al presidente del gobierno. ¿Qué impresiones ha sacado de ambas visitas con relación al conocimiento de Canarias y al apoyo que usted puede recibir para gobernar Canarias? Bueno, son dos visitas muy diferentes, ¿no? La visita al rey es una visita muy marcada en una de las obligaciones de cualquier presidente autonómico, ahí pude comprobar que indudablemente el rey conoce cuál es la problemática canaria, cuál es la problemática sobre esta área geográfica. Comentamos bueno, que Canarias quería en este momento realmente poder conseguir ese objetivo que siempre ha tenido de ser lugar de encuentro en tres continentes, volverlo una realidad, que además la globalización del mundo y la situación actual ya no lo hacían solo un deseo de Canarias, sino una obligación. Y después estuvimos comentando un poco la estabilidad política y la estabilidad económica sobre todo este entorno, ¿no? Y la responsabilidad, digamos, que tiene España, Canarias y Europa en ello, ¿no? ¿Ha sido usted enteramente libre para elegir a los consejeros de su gabinete? Y yo le diría, ¿todos ellos están donde deberían estar por sus capacidades objetivas? Bueno, es decir, en Canarias elegir un gobierno es más complicado que en un territorio continental, porque indudablemente el gobierno ha de ser un gobierno repartido por las islas y por tanto uno consulta, pero el grado de libertad ha sido importante. La decisión de cómo conformarlo y de cómo intentar buscar los equilibrios cuando hay el gobierno es resultado de un pacto entre dos partidos y además, como digo, tiene que tener componente insular para que la gente se sienta, los canarios de todas las islas se sientan a gusto y se sientan representados, pues lo complejiza. Yo creo que hemos conseguido prácticamente que haya personas con alta responsabilidad en el gobierno de todas las Islas Canarias y además tener un buen gobierno. Sí, al hilo de las transferencias a cabildos y ayuntamientos, ¿no pudieron haberse reducido las consejerías en esta ocasión? ¿O todavía no? Se podía haber hecho, siempre eso se puede hacer, pero había una demanda en toda la sociedad de que se volviera a crear industria y comercio como una consejería. Es decir, que es un mensaje contradictorio. Te dice el propio mundo empresarial, reduzca usted, pero es el propio mundo empresarial, cuando quitas un departamento, que pide que esté el departamento. Industria y comercio, todos los comerciantes, además reconociendo que no ha habido mal. Yo había sido consejero de Economía y Hacienda y me añadieron comercio a la mitad de la legislatura y creo que el comercio está contento con la labor que se hizo en 2 años. Pero en cualquier caso, los sectores en Canarias pretendían que se volviera a crear, pero incluso también el mundo laboral, o sea, los empleados de esos sectores querrían ver una consejería reflejada. Por tanto, ahí hay una doble contradicción, o sea, la doble contradicción entre que siempre nos dicen reduzca el gobierno, pero después cuando reduce una consejería, yo no quiero que sea la mía, ¿no? Hay protestas. Vamos con 2 preguntitas de intrapolítica casi, ¿no? Para la configuración y para las primeras semanas de su gabinete, la ciudadanía y la impresión de que usted ha encontrado probablemente y haya más colaboraciones y apoyos en don José Manuel Soria que en el expresidente Román Rodríguez. ¿Eso es así o es una impresión falsa?
Bueno, estamos gobernando con el Partido Popular y José Manuel Soria tiene es digamos, el que marca las líneas en el Partido Popular y por tanto he tenido con él colaboraciones. Román Rodríguez no está en este momento en el gobierno y por tanto no mantenemos contacto, ¿no? Para lo que es el desarrollo del gobierno, ¿no? Sí, no está en el gobierno porque él no ha querido. No quiso. Se ofreció por parte del partido ser vicepresidente y consejero de Economía y Transportes y bueno, no quiso. Sí, es cierta la versión de que el ala esta romana o romanita o romanesco-carmelitana de ICANN, Gran Canaria, había pactado en secreto con el Partido Socialista antes de las elecciones para borrar del mapa gubernamental. Bueno, esas cosas a ATI, API, digo, el rumor está. Sí, esas cosas nunca se saben, como comprenderán, se habla de eso, pero en cualquier caso son las corrientes, digamos, que se pueden hablar dentro de un partido. El problema no es tanto el deseo diferente, sino que es que el partido tenía un acuerdo, y el acuerdo era gobernar con quien gobernaba en Madrid, y quien gobernaba en Madrid era el Partido Popular. Creo que para un partido nacionalista como el nuestro, que tiene que estar planteando las condiciones diferentes de un archipiélago como el nuestro, alejado, hay que pactar, si es posible, con un buen programa, con quien gobierna, porque este pacto lo podíamos haber hecho con el Partido Socialista, pero indudablemente de nada sirve porque el Partido Socialista no decide en España. Y nosotros es algo que dijimos clarísimamente, en la medida en que en los órganos de Coalición Canaria había una decisión de que siempre que se pudiera conseguir un buen pacto, donde se escribieran los objetivos, la intención era pactar con el Partido Popular, no parece lógico que pueda estar otra parte buscando otro pacto y buscando una fórmula de cambiar lo que decía la mayoría del partido. Yo creo que eso es uno de los grandes problemas que surgió en la constitución del gobierno y que se han intentado enmascarar de otras cosas, de un problema de Martín personal o con el presidente, que ha sido mi presidente, Román Rodríguez, y esto no es un problema de personas, es un problema de qué objetivos queríamos conseguir, porque, y además se ve, el pacto que nosotros realizamos y el discurso de investidura que fue apoyado es un discurso donde se recoge claramente todo lo que hay que hacer en Canarias y tiene un apoyo. En estos momentos nosotros estamos discutiendo con Madrid temas de financiación porque tenemos un pacto y lo podemos discutir con quien va a aprobar los presupuestos. Con quien estaría en la oposición no podíamos discutir nada. Usted posee experiencia de trabajo en las 3 administraciones canarias, ¿no? ¿En cuál se ha sentido o se siente más satisfecho? ¿Y en cuál más incómodo? El más bonito, sin lugar a dudas, es el ayuntamiento. El ayuntamiento es muy cercano al ciudadano. Yo tengo mis mejores recuerdos en la política, los que sigo viendo día a día, es cuando paso y todavía hay una plaza que yo arreglé, o un banco que nosotros pusimos, o cómo peatonalizamos la calle del Castillo, o cómo buscamos soluciones a los pequeños problemas. Realmente es compleja porque tienes la presión del ciudadano todos los días, pero tiene unas enormes compensaciones. Cuando organizas las fiestas, cuando urbanizamos los primeros barrios, cuando hicimos los primeros acuerdos para que Santa Cruz no destruyera sus casas antiguas y tal. Eso realmente es lo más bonito que hay en política. El Cabildo es muy diferente. El Cabildo tiene la visión de isla, un pedazo de tierra rodeado de agua por todas partes, ¿no? Y es como puedes planificar sobre él con mucha facilidad. El archipiélago es un reto impresionante, pero es mucho más complejo. O sea, es decir, entre lo complejo que lo hacemos los habitantes, las críticas en la isla de la que tú no eres, la necesidad de que Canarias sea hoy solo un mercado y que sea solo un espacio social, bueno, hace que realmente sea un rompecabezas, ¿no? La administración más incómoda, por cierto, entonces. Es incómoda de trabajar, incluso incómoda. Yo paso el día en Vinter yendo de una isla a otra y entre Gran Canaria y Tenerife y yendo a las islas menores, pero por otro lado es un reto impresionante. Oiga, es armar un espacio de mar y tierra, armarlo, ¿no? Y es como un puzzle que encajar todas las piezas es francamente complicado. Oiga, ¿con la política se ha hecho usted rico, acaudalado, o ha perdido afectos, amigos, humanidad, cosas que valieran la pena? Yo he perdido con la política muchas cosas porque se le dedican muchísimas horas. O sea, en la política
La gente te dice, no, hombre, ven aquí el domingo y no pasa nada, que nos comemos algo y tal. En la política le dedicas las 24 horas al día, los 7 días a la semana. O sea, realmente todo el mundo aspira a poderte ver, a darte su idea en sentido positivo, y el tiempo es muy difícil de administrar. Yo tiendo además a dedicarle muchas horas a las cosas. Y la política, desde luego, no hace rico. O sea, es decir, la gente que se mueva con honestidad en la política, tiene un sueldo que es normal. O sea, es decir, en mi vida profesional, antes de la política, mis sueldos comparativos eran bastante mayores que los que hoy se tienen, ¿no? O sea, es decir, porque un consejero delegado, yo era consejero delegado de Litografía Romero y director general, y ganaba más en proporción, desde luego, que lo que gano hoy. Pero tiene otro montón de compensaciones. O sea, yo creo que... Y después la gente tiende a pensar que en la política, por otros sistemas, se ha vuelto uno, o muchas personas han ganado. Y es difícil, además, de demostrar que no, porque no se puede demostrar lo que no se tiene. O sea, hay que demostrar que no tengo, que es la cosa más difícil del mundo, ¿no? Porque demostrar que tienes, no tengo que demostrar que no tengo, ¿no? Entonces, la gente te da, a todos los políticos en general, un halo de que... Y puede haber políticos que no cumplan, como ciudadanos que no cumplan, porque al final todos somos personas, pero hay muchísimos políticos, la gran mayoría, como la gran parte de los ciudadanos, que son gente honesta, que trabaja, que defiende su tierra, en la misma proporción probablemente que los ciudadanos. Y eso que a los políticos hay que pedirles más, pero como los santos pues están en los altares, ¿no? Ojalá. Sí, mire esto, bueno, algunos todavía están por la calle, los menos. Usted suele ser un habitual, yo diría que un adicto de la planificación, no de la improvisación. Y entonces, brevemente, yo lo que querría preguntarle, ¿qué ha previsto, como líneas generales, a corto plazo en varias materias? Por ejemplo, en paro, un poco sobre el tema del empleo y el paro, grandes líneas, muy breves, porque le voy a preguntar más cosas. El paro, dice, el primer problema que hay que, para poder resolver el problema del paro, es conocerlo. Y hay algo que los ciudadanos no conocen perfectamente. Es decir, el paro en Canarias es muy desigual. Hay zonas con el 19% de paro y zonas donde el paro no existe. O el paro es el 3, el 4, el 5%, pero que eso no es paro. Eso es lo que se llama paro estructural. El tiempo que tarda una persona en que se desemplea, busca otro trabajo y se va, o una persona que por cualquier causa pues no encuentra el trabajo que quiere. Pero eso es un paro. Es decir, en Fuerteventura se han generado 30, 40.000 puestos de trabajo y seguimos con 2.000 parados. Luego esos 2.000, cuando se han generado 30.000, es que no quieren o no pueden, o no. Es un paro estructural. Fuerteventura y Lanzarote no tienen paro. Están en un índice del 5,60 y 6, el 5,60 Fuerteventura y el 6% en Lanzarote. Eso es en algún municipio interior, de personas que no quieren desplazarse, algunas, por ejemplo, mujeres que no quieren trabajar muy lejos de la casa, que es lógico, y entonces a más de 10 o 15 kilómetros, y que quieren incorporarse, porque hoy casi todas las mujeres, gracias a Dios, se han incorporado al mercado del trabajo. Gran Canaria y Tenerife tienen un 10,6, Gran Canaria un 12% de paro. Pero los paros están concentrados. No hay ningún paro en el sur de Gran Canaria ni en el sur de Tenerife, y los paros están concentrados en el norte de Gran Canaria y norte de Tenerife. Y después La Gomera, La Palma y Hierro tienen un paro mayor, del orden del 16-17%, como el norte de Tenerife y el norte de Gran Canaria. Por eso sale en Tenerife, por ejemplo, el 10,5, porque es la proporción entre en el sur un 6% y un 14, un 15 en el norte. ¿Qué problema? Es un problema claro. O sea, las zonas áridas donde el turismo se han concentrado, que son las zonas secas, que eran las que históricamente fueron las que menos empleo tenían, hoy son fuente de mucha riqueza y de mucho empleo por el turismo. Y las zonas de norte, donde, bueno, tenemos más zonas que compitan, porque climas como ese hay más a lo largo del mundo, pues esa es más difícil. Lo que hay que hacer es concentrar el esfuerzo en esa zona y hacer planes específicos para el norte de Gran Canaria, norte de Tenerife, La Gomera, La Palma y el Hierro.
y adaptándonos a las circunstancias. Por ejemplo, La Gomera tiene un potencial enorme en el turismo de un solo día, el que va desde el sur de Tenerife por la mañana y vuelve por la noche. Luego, su solución es diferente dependiendo de en qué territorio estamos. Cuando quieren hablar de paro genérico en Canarias, pues se estallan. Podemos generar miles de puestos de trabajo en el norte, en el Lanzarote, Fuerteventura, sur de Tenerife y sur de Gran Canaria, y no bajamos el paro. Directamente, cuando crecemos ahí, estamos trayendo personas de fuera. Y no es un problema de preparación, porque si fuera un problema de preparación, no tendríamos la diferencia entre Lanzarote y Fuerteventura, o es que van a ser los de Lanzarote listos y por eso tantos empleados y los de La Palma tontos porque no están desempleados, cuando La Palma tiene un grado de formación muy alto. Es un problema, digamos, de climatología, orografía y características especiales para el desarrollo turístico. Sí, hay pocos palmeros y gomeros tontos, la verdad. Está claro. Inseguridad. El problema de seguridad también es derivado del desarrollo que ha tenido Canarias en los últimos años. Nuestro propio desarrollo, nuestro propio crecimiento, nuestro propio éxito ha llevado a que hayamos crecido mucho poblacionalmente. Eso es un potencial, y eso ha sido una suerte, porque nos ha permitido hoy tener unos servicios que eran impensables, tener una calidad de vida que era impensable. Pero también la modernidad también tiene sus problemas, o sea, es decir, la Europa moderna le ha traído también problemas de seguridad, o sea, es decir, cuando la gente no tiene para cubrir sus mínimas necesidades, los comportamientos son diferentes que cuando la gente tiene mucho más capacidad. Y después la insularidad también es otro problema, porque exige cuerpos específicos, y después yo creo que está claro que ahí hay que exigir, y lo estamos haciendo con mucha fuerza pero callado, sobre el gobierno central, el que amplíe los cuerpos de seguridad del Estado, las plantillas, sentándonos con ellos, discutiendo las cifras, sin mucha laraca, sin mucha declaración. No me van a oír, a no ser que tengamos situaciones donde ya no quede otro remedio, no me van a oír grandes jararacas y tensionar la vida social. Creo que la misión que tiene un presidente del gobierno es conseguir las cosas con el diálogo, con el trabajo, y sin que se cree sobre la sociedad alarmas innecesarias. Pero les puedo asegurar que trabajaremos con firmeza para cubrir esas plantillas, pero sabiendo que el problema no es solo, digamos, del aparato de vigilancia y de tal, es una buena parte, es un tema de conciencia colectiva, de preparación, de educar a nuestra gente joven en valores, de recuperar valores que estamos perdiendo, los valores de la educación familiar, de la rigidez, de la conciencia colectiva, de ayudarnos unos a otros, que de esa forma es como se resuelven realmente los problemas de fondo. Poniendo un policía detrás de cada uno es imposible, ¿no? Eso es un estado policial. Inmigración, inmigrantes y retorno de los emigrantes nuestros. Bueno, ahí hay tres cuestiones. Uno son los inmigrantes en pateras, organizados por mafias. En eso, ¿qué es lo que más espectáculo hay? Sin embargo, en este momento está relativamente bajo control, porque aunque llegan muchas personas, salen prácticamente las mismas que llegan, vuelven a salir. Y vuelven a salir por aviones hacia sus destinos de origen, con convenios de repatriación, y los que no estamos consiguiendo, incluso en este último año han salido 6.000 y pico personas y han entrado 4.000 en pateras. Luego han salido más que los que han entrado. ¿Por qué? Porque además han salido personas de otros países. Después está la inmigración que viene por avión, que viene y que llega aquí con un pasaporte de turista y se queda. Bueno, pues esa es cuestión de la nueva ley de extranjería. Creemos que ahí se puede conseguir controlar esa situación, que es incrementar el número de países que se exigen visados. Eso ya no es un tema ni de España. En este momento los visados es un tema de Europa, porque somos Schengen. Entonces ahora hay visados con Ecuador, hay visados con Colombia, con esos países, pero indudablemente también las organizaciones que allí se dedican a fomentar que la gente salga, en algunos casos
en el caso desde luego de África, organizaciones de mafias, en el caso de Latinoamérica también algunas, aunque no siempre, ahí se derivan, ¿no? y te sacan las personas por otro país, o sea, es decir, que hay que estar, pero como eso es un fenómeno de Europa, porque cuando entra dentro de Canarias, igual que entra en Madrid o en París, todos nos movemos porque somos Schengen, ahí exige un gran esfuerzo por Europa, por España y después por Canarias. Y en ese campo, en este momento estamos en una situación mejor. Y después están los retornados, pero eso no es un problema, esos son canarios y españoles y por tanto tienen todos sus derechos, y ahí lo que estamos haciendo es, indudablemente, están volviendo muchas personas que van directamente, sobre todo por ejemplo al sistema de salud, exige unos grandes recursos y un gran esfuerzo, nos puede desbordar, y lo que estamos también haciendo es, por otro lado, dándoles ayudas, porque hay muchos de los canarios que están fuera, que si reciben una ayuda, se quedan en Venezuela o se quedan porque allí tienen a su familia y a sus hijos y a su tal, y vienen porque no les queda otro remedio, pero y porque la situación del país es muy mala, pero si nosotros les ayudamos, muchos se quedarían en su sitio, y creo que es lo mejor para ellos, y también por otro lado ayuda a que ese crecimiento no sea demasiado grande, ¿no? Yo creo que en este momento estamos para que eso pase, para que deje, por ejemplo, de haber defecto llamada, porque hay trabajo. Curiosamente tiene que aumentar algo el paro. Entonces, la gente ha aumentado el paro, no sé qué. Pero es que también es la única forma de que no se produzca ese efecto llamada. Dice, oye, primo, ven para acá. Nosotros emigramos hacia Venezuela. ¿Cómo emigrábamos nosotros para allá? Oye, primo, ven para acá que hay trabajo. Y te iban buscando unos a otros. Eso es una red tan potente, porque son familias completas que son las que hacen ese efecto llamada. Y después, por otro lado, esas personas son personas, y cuando están aquí, pues tenemos que ayudarles, porque por solidaridad humana, ¿no? Pero por otro lado, el problema no es un problema de solidaridad, el problema es que esto es una tierra chiquitita y hay que ver cuántos caben, ¿no? Pero no podemos tener más que los que quepan. Sí, vamos a tener mayor presión fiscal, vamos a tener recorte de prestaciones sociales. No, la presión fiscal en los últimos 4 años no ha subido. La única... hay un dato que merece la pena que los ciudadanos conozcan. De las 23 pesetas por cada 100 que se recaudan en Canarias, para la seguridad social, que no tocamos nosotros nada, eso es puro Estado, son 10. 10 de las 23. 10 de las 23. Esas son las que han aumentado, porque como hay mucho más empleados, resulta que ha aumentado, dicen que ha aumentado la presión fiscal, ha aumentado la recaudación de la seguridad social porque hay muchos más empleados y cotizan, porque son 10. Después hay 5 que son impuestos del Estado, IRPF y impuestos de sociedades. Hay 5 que son de la Comunidad Canaria, de los cuales el 60% se queda en la comunidad y el 40% va a ayuntamientos y cabildos. Y después el 2,93% va directamente a los ayuntamientos y cabildos. O sea que de esas pesetas que se recaudan a la Comunidad Canaria, solo viene el porcentaje que corresponde de las 5 pesetas, que es muy poquito, y todo el mundo piensa, no, la presión fiscal es del gobierno. Pero mire, es que al gobierno le queda muy poquitito, esas 23, pues le van a quedar unas 3 pesetas. El resto se van al Estado, van a los ayuntamientos y cabildos, y ya digo, y a nosotros viene una pequeñita cantidad. Otra cosa es que después nosotros del Estado recibimos 450.000 millones en los presupuestos, porque claro, es que allí es donde se cotiza, ¿no? Que por cierto, hablando de los presupuestos, ahora que están en negociaciones, sobre todo ya con el señor Rajoy, supongo, ¿cómo va a quedar lo de los presupuestos? ¿Se van a amarrar bien o no? Pues esperamos que pueda cerrarlo, que además que lo haga nuestro presidente del partido y que se haga entre los partidos. Yo creo que se va a encontrar una solución. Cuando hicimos el pacto estábamos pensando ya en un problema que teníamos derivado de los crecimientos poblacionales que hay en Canarias. Porque en Canarias todo el mundo piensa, cuando dice sube el paro o baja la renta, y entonces no tienen en cuenta que lo que está subiendo es el denominador. O sea, que el numerador sigue creciendo la renta global, sigue creciendo la generación de empleo, pero como el crecimiento demográfico por inmigración ha sido tan grande, dividimos por una cantidad mayor y entonces baja la cantidad.
Entonces nosotros, ese crecimiento poblacional nos ha hecho que los servicios públicos se nos desborden y en realidad estamos buscando, y la infraestructura se nos desborde, claro, en que el Estado incremente su inversión en función del crecimiento de población. Oiga, formación profesional, cultura... Somos la comunidad autónoma de España que más ha crecido en los últimos 3 años. En población. En población. Formación. Pero yo creo que en este momento hay que darle una cierta tranquilidad a los ciudadanos. Creo que va a empezar a ralentizarse, poquito a poco, pero se va a empezar a ralentizar. Formación profesional, cultura, investigación. Bueno, en formación profesional yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy importante, entrando en nuevas formas de formación profesional. Ya no vale la formación genérica, hay que ir a formar al ciudadano para encontrar un empleo determinado, porque siguen las empresas buscando empleados y no encuentran las personas con la formación en el lugar donde... Muy especializado, quiere decir. Muy especializado. O sea, decir, hoy hay que formar a la gente, hay que capacitarla para un trabajo, hacerlo capaz. No es un problema de formación, de matemáticas, ni de tal. Es un problema de darle la capacidad para un trabajo determinado, porque hay mucha gente solicitando personas para trabajar, sobre todo en esas zonas de desarrollo turístico fuerte, pero necesitamos capacitar a las personas. Cultura yo creo que es una asignatura, hay que reconocerlo, pendiente de la comunidad, y vamos a hacer un esfuerzo en esta legislatura. No sé si lo podemos hacer presupuestario, pero vamos a intentar racionalizar y sobre todo darle una oportunidad a cantidad de creadores canarios en el mundo de la cultura, de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, para que puedan salir fuera de nuestra frontera y para que toda esa capacidad que se ha ido creando en estos últimos años, gente muy joven, con mucha preparación, tenga una oportunidad de salir. Digo, nuestro problema será el presupuestario, pero desde luego tenemos la máxima voluntad en conseguirlo. Eso está muy bien, y además animará a muchos ciudadanos que ven a veces sorprendidos cómo se traen a expertos de otros sitios teniendo expertos aquí, en muchas materias. Eso es un problema, porque nuestra gente, por ser un archipiélago y alejado, tiende a estar aislado. Luego nuestra gente tiene que salir, pero también hay que traer a alguna gente buena de fuera, para tener oportunidad de que nuestra gente se ponga a la misma altura. En el mundo de la arquitectura o tal, es bueno que haya grandes figuras internacionales, para que también nuestras figuras tengan la oportunidad de salir fuera. O en la música, o sea, gente nuestra que salga a hacer conciertos fuera y venga de fuera. Y lo que hay que ir es buscando contrapartidas. Oye, yo te doy si tú me das. O sea, decir, buscar contrapartidas de ese tipo. Porque nosotros tenemos que aspirar a que los canarios se puedan salir de nuestro archipiélago y cojan dimensión internacional. Y para eso, como digo, hay que mezclarla. No, si te consideras aislado dentro, tampoco van a salir fuera. Claro. Bueno, hubo un tiempo en que tal vez casi tuvo que darle usted la mano a la muerte, ¿no? ¿Fue muy consciente usted de esa proximidad? ¿Le sirvió de algo tamaña experiencia, ¿no? Es decir... Yo creo que todos le vamos a dar un día la mano a la muerte, porque eso es algo por lo que todos vamos a pasar, ¿no? Si esa reflexión se hace, las cosas son menos... yo creo que hay una capacidad de las personas para resistir esas situaciones, e indudablemente depende también mucho del entorno y del ánimo que le pongas. Pero yo animo a las personas a que cuando tengan una enfermedad, o esa enfermedad como un cáncer, que siempre es la palabra tenaza, que no se atenacen por él, que luchen. Después, al final, el éxito dependerá pues de muchas circunstancias, ¿no? Algunas podrán estar en nuestra mano, otras no, pero yo creo que lo que merece la pena es encararlo como algo natural y seguir con tu vida, y seguir con tu trabajo, y seguir con tu actividad, y yo creo que no ha habido para mí grandes cambios en el antes y después. Quizás relativice el valor de las cosas, ¿no? O sea, decir... A ver, sí que ha habido un cambio de mentalidad, probablemente, en algunas cuestiones. Sí, en algunas cuestiones puede que haya un cambio en menos apego a las cosas. O sea, es decir, yo nunca se las he tenido, o sea que yo no he sido nunca un hombre muy apegado a las cosas. Eso sí, con una camisa me fastidia tirarla, o sea que la uso hasta que puedo. O sea que no soy un tío... usted es marrón, ¿es usted marrón también? Sí, eso que dicen marrón y tal. Pero
pero no soy apegado al valor de las cosas. Es decir, aunque la gente crea lo contrario, no es un tema que me preocupa tener más o menos, o sea, decir, no, yo creo que en la vida al final no sirve para nada atesorar las cosas, ¿no? O sea, ¿qué les exige usted a los colaboradores, a los compañeros de gobierno y a los demás políticos, ¿no? ¿Qué les exige y a cambio de qué? yo creo que hay tres cosas habría que ver, que hay que seguir a una persona que trabaja en política. Primero, que piense que su trabajo es por los ciudadanos y para los ciudadanos. Por tanto, esto es una vocación de servicio y de servicio público. Y si no te gusta eso, pues te dedicas a otra cosa. Por tanto, para que eso salga adelante, tienes que dedicarle muchas horas y oír mucho, saber oír, saber escuchar y dedicarle muchas horas al trabajo. Y después hay que ser leal y honesto. Leal con tus compañeros y honesto con tus compañeros y honesto en tu vida profesional, porque indudablemente eres un ejemplo público, tienes derecho a ser criticado. Pero si esas tres cosas se cumplen, si a la gente le gusta la política, no tanto, a mí no me importa que le preocupe la representación, que hay gente que le encanta la representación. A mí eso es lo que más me cuesta de la política, aunque la parafernalia. No, personalmente no me gusta, es un tema, me siento mucho más cómodo en un sitio solo, con la gente normal, sin tener nada que te cree una separación, aun cuando es indudable que en un acto público, cuando representas a la comunidad y eres el presidente de todos los canarios, tienes que guardar, hacer cosas que a uno no le gustan, pues tienes que colocarte donde va la presidencia del gobierno. Y además yo creo que eso los ciudadanos te lo demandan también. Pero si realmente tu vocación es de servicio, de hacer las cosas bien, de sentir cómo ayudas a que mejore la sociedad y le pones mucho trabajo, estoy seguro que sale bien. Yo creo que lo de la inteligencia ahí, fíjate, es menos importante. Es vocación de servicio público, mucho trabajo y ser leal y honesto con los que trabajas y con los ciudadanos. Si esas tres condiciones se dan, estoy seguro que lo harás bien. Sí, usted preside, amparado por supuesto en la legitimidad de las urnas, en los votos de la ciudadanía. Y yo quería plantearle si está prevenido contra los llamados poderes fácticos que a veces le pueden aburrir y le pueden presionar y le pueden desviar a usted y a su gobierno de ese servicio al bien común de la ciudadanía. Yo creo que hay que dialogar mucho. También con los poderes fácticos, claro. Sí, hay que oír mucho, a todos los poderes y a los ciudadanos. Pero al final la decisión la tiene que tomar uno solo. Y yo lo que les puedo asegurar, y eso lo saben los que me conocen, no hay peor camino para convencerme de una cosa que presionar, porque automáticamente me rebelo. Es una cosa que no soporto. Yo he tenido personas en el despacho que he levantado y le he dicho, mire señor, se acabó la entrevista, no hay más nada que decir. Lo acompaño hasta la puerta. Ese no es el camino. Pero lo he tenido en presiones de todo tipo. También empresariales o laborales, o o sea, que no se piense que solo... Perdón, presidente, invitaciones también a la corrupción, supongo. Mucho menos de la que la gente piensa. La gente en ese tema tiene muchísimo cuidado. Y alguna vez que alguna persona insinúa y un tal, y tú pues amablemente le dices, mire, no, por si acaso. La gente eso, supongo porque le dará vergüenza o porque se pone a un corte. Yo no he tenido nunca una situación así. Yo creo que en la vida, la verdad es que tendría que ponerme hasta recordar, pero yo no creo que haya tenido nunca así alguien que directamente... creo que una vez me dijeron, una vez me vinieron a ver con un tema de inmigración, además, para venderme un tema de un barco en el puerto, para poner los inmigrantes y decir que era un negocio y si quería participar. Yo lo miré. ¿Como accionista? Sí, lo miré con una cara de gracia y dije, pero bueno, ¿dónde tenemos que estar usted aquí sentado, no? Entonces, dice, cosas de ese tipo, pues te pueden pasar alguna vez alguien insinuó un tal, y normalmente dice que, mire, yo lo que le puedo asegurar es que yo apoyaré esa idea o no la apoyaré, depende de que crea que es buena para esta tierra o no es buena para esta tierra. Es decir, y con eso la gente yo creo que entiende suficiente. Y alguna vez, pues simplemente, hace no mucho, con una ley, estuvieron en estos sillones, o en el despacho que tenía unos sillones igual que estos. Y vino un señor a presionarle, el hombre, y si no, pues iba a hablar con otros partidos. Y mire, pues se acabó la entrevista, que no hay más nada que hacer. Yo he venido
porque usted ha pedido una entrevista urgente, porque era un problema, porque hay una ley encima, porque tal, y mi deber es escucharlo. Y son las 9 de la noche, y estaba en otro sitio y he venido a recibirlo. Ahora, si esto lo que se trata es de presionar y decir, mire, yo defiendo el interés general, usted defenderá el interés suyo, buenas noches, encantado la vida, a usted tiene la puerta y yo hago como político lo que tenga que hacer y usted haga como usted cree que tenga que hacer. Es decir, esas reglas son mucho más claras de lo que la gente piensa. O sea, es decir, ya hay mucho menos influencia. O sea, es decir, yo hice leyes en esta legislatura, o normas, o aplicaciones de planes, pues con gente y donde hay personas que nunca entenderán que el interés general está muy por encima del interés particular. Y después hay bulos, ¿no? O sea, yo recuerdo, yo me sometí una vez a una comisión de investigación, pues me estuvieron atacando con un problema de Amarilla Golf y no sé qué, y la historia, y no sé, y bueno, al final, pues todos los compañeros en los partidos, y además me sometí al tema de decir, y estaba clarísimo desde el primer día que allí no había no solo nada, es que era todo un bulo, ¿no? Y bueno, se demostró y quedó clarísimo. ¿Adjudicaban a usted más o menos ser el propietario de la mitad del sur, ¿no? Bueno, pues en el tiempo aquel me adjudicaron de todo, o sea, y se han adjudicado, se dicen cosas que es que hay gente que con una alegría enorme escribe y pone sobre papel cuestiones que son mentiras, pero falsedades totales, y que al final, si te dedicas a replicarlas, pues claro, como uno puede escribir una vez, pues, y no puede estar escribiendo todos los días, y además hay más dudas sobre el político, que pues te quedas con el San Benito, ¿no? Pero yo al final creo que eso, el tiempo da la razón. O sea, yo he visto algunos de esos políticos que se dicen que se han enriquecido, y yo he vivido algunos casos de auténticamente complejos, porque de llegar a la familia y tener que echar una mano, de personas que han significado mucho en esta isla, por ejemplo, y que cuando murieron sin nada, sin ningún tipo de propiedades ni de tal. O sea, que me consta a mí por los cargos y por las responsabilidades que yo he tenido, ¿no? De situaciones que no quiero ni contar, pero de realmente estar pasando casi dificultades. Personas que la gente había dicho que tenían todo el poder y que por tanto se habían enriquecido, y que después, al momento que llegan al final, cuando muere y cuando tal, te dice, oye, que... ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? Bien, ¿cuánto tiempo le queda a usted para el ocio, no? ¿Y qué aficiones cultiva últimamente? Muy poquito, muy poco. Para el ocio queda muy poco. O sea, es decir, yo este verano logré coger 13 días de vacaciones. Estaba muy cansado, realmente las necesitaba. Con los años las necesita uno más. Y entonces cuando te dice, bueno, ¿y ahora cuál es mi ocio? Porque le has dedicado todo el año, al final de este año me compré un traje de neopreno de rebajas en el Decathlon, y me puse un traje de neopreno, unas gafas y unas aletas, y me dediqué a ver en Fuerteventura el fondo marino como afición, pero realmente vas perdiendo aficiones. Lo que haces es leer, pero lees mucho informe, mucho, eso que iba a decir, que mucho aparte, datos, mucho... Usted lo que lee normalmente, supongo que leerá informes, dosieres, etcétera. Y aparte de eso, ¿qué otras cosas lee? ¿No le quedará tiempo Casi para leer? No queda tiempo para leer. O sea, cuando yo me voy a esos 12 días, llamo a algún amigo y digo, oye, recomiéndame un libro, porque es que en este momento estoy perdido. Me llevo, lo primero que hago es cogerme una novela, cogerme... algo que me saque totalmente de los informes, y 2 días o 3 días antes de las vacaciones vuelvo a recuperar los papeles que me llevo, que siempre tienes mucho más papeles que leer que los que tú eres capaz de leer. O sea, el nivel de información que se acumula alrededor, pues en este caso de la presidencia del gobierno, es muy grande. Entonces yo no tengo capacidad para leerme todo lo que me gustaría o creo que me debo de leer, ¿no? Claro. Mire, antes hablábamos de corrupción o no corrupción de los políticos. Se miente mucho en la política canaria, hablo de mentir. Abundan las personas, los personajes egocéntricos, irresponsables, entregados a la simpleza, a las deslealtades, a las traiciones, abundan, sí. ¿O no? Pero se miente sobre todo. Yo, de verdad que en la política no miento. Alguna vez me callo. Se calla. Sí, es verdad. Pero no miente. Pero no miento. Y hay veces que me dicen, tengo una determinada información y me callo. Yo no miento, porque creo que lo peor que uno puede hacer es mentir. O sea, lo que puede hacer uno es callarse algo en un momento determinado. Creo que en la política
En algunos casos hay personas en la política que pierden continuamente la forma y el insulto, su fórmula habitual de dirigirse a la persona de otro partido. Y en Canarias tenemos algunos ejemplos, yo prefiero no citar nombres, pero hay algunos ejemplos, hay un ejemplo en Gran Canaria de una persona, y hay algún ejemplo aquí, en Tenerife, que cuando habla, pero sea para quien sea, insulta. Es que es un tema inentendible. O sea, insulta, habla de eso, de la corrupción, los no sé qué, los no sé cuántos, pero sin ningún tipo de rubor, de forma genérica, contra una fuerza política o contra una persona, y que no se les cae la cara de vergüenza. Y que normalmente uno ni contesta, porque dice, pero bueno, ¿qué le va a contestar a esa persona? O sea, decir, a entrar en una diatriba, porque claro, no te queda otro remedio. Decir, que mire, usted está diciendo mentiras o cosas que no tiene. Pero es que además son tan genéricas y tan que no tienen ninguna razón de ser. Y eso se da en la política. Y creo que esas personas, después también hay que ver una cosa, esas personas tienen muy poquitos votos. Muy poquitos votos. O sea, los ciudadanos no confían en esas personas, pero ellos se llenan la boca y se sienten orgullosísimos de haber insultado a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que eso no tiene ningún sentido. Sí, la ciudadanía afortunadamente no siempre cae en la trampa de la demagogia y en la trampa de la calumnia y todo ese tipo Muy pocas personas que después se hayan visto que tengan buenos resultados electorales, que confíen en la gente, utilizan ese tipo de lenguaje y formas. O sea, si yo creo que yo no lo he visto nunca. Esas personas no las he visto nunca gobernando y con la confianza de los ciudadanos para gobernar. Y se debían de dar cuenta que por ese camino no van a llegar nunca. Pero como los partidos los ponen y los aguantan, pues en la confianza de que el partido lo aguanta, pues al final están ahí. Oiga, en acción de gobierno, ¿a usted qué es lo que más le enfada y cómo embrida usted los disgustos? Porque usted se domina. Hombre, a mí lo que más me disgusta es el ataque personal sin razón de ser. O sea, yo entiendo que en la política, cuando una persona está en política, está expuesto a la crítica pública. Y por tanto, hay cosas que para un ciudadano normal, en la calle, cuando uno no tiene un cargo público, no tiene ningún problema, es tu vida y todo el mundo lo entiende. Cuando eres un cargo público, pues la gente tiene derecho a esas críticas. Yo con eso creo que no hay que cambiar la vida, porque entonces al final uno no es lo que es. O sea, decir, lo que sí acepto es que esa crítica se produzca. La crítica que más me duele, sin duda, porque es mentira, es la crítica sobre la honestidad profesional. Si yo puedo equivocarme, porque algunas veces me equivocaré, como nos equivocamos todos, les puedo asegurar que corrijo. Cuando recapacito y la gente me explica, y se lo digo a toda mi gente alrededor, no me digan sí, sino dígame dónde me equivoco. Y yo le pido a la gente, no le pido fidelidad, le pido lealtad. Mira, fidelidad ciega, es decir, siéntate ahí, como si fuera un perrito, pues no la entiendo. Si yo no quiero en mis colaboradores personas que sean así. Y aspiro a que le digan a uno la realidad y la crítica, ¿no? Pero otra cosa es cuando personas, sabiendo a ciencia cierta que una cosa no es verdad, sabiendo la ciencia cierta como lo sabes muchas veces con seguridad, esa persona, porque conoce mi vida, mi tal, sabe que eso no es así. Y a pesar de todo, coge y con total desfachatez dice lo contrario, te acusa y no sé qué. Eso me duele profundamente. Me duele, pero lo que no está escrito. Es lógico. Bueno, en su estela reciente en la vicepresidencia, usted posee, pues, remembranzas, ecos de que controla, de que ha mandado controlar los dispendios de los dineros públicos, volviendo a eso de la marronería en el control del gasto. ¿Usted piensa introducir alguna medida de regeneración y de ahorro en ese estilo general del gobierno a la hora de gastar o a la hora de pasarse de los presupuestos? En la legislatura anterior, desde la responsabilidad de Economía y Hacienda, yo creo que mejoramos muchas cosas, como siempre todo es mejorable, ¿no? Mejoramos muchas cosas en el control del gasto público, ¿no? La gente piensa que el gasto público, por ejemplo, en la comunidad autónoma, la mayor partida con mucha diferencia es personal, porque hay
pues 23.000 educadores, profesores, colegios, sanidad consume hoy 260.000 millones de pesetas y gran parte es personal, y la propia administración. Entonces, de donde realmente se consigue ahorro, sí, esos medios, esos recursos humanos y esos medios que pones a disposición, le sacas la mayor productividad posible. Ahí es donde se producen los grandes ahorros. Sin embargo, y no son los grandes ahorros en que tenga 100 cargos públicos o 99 o 95, porque en una nómina de 53.000 personas, pues esos cargos públicos tienen una nómina igual que cualquier otro, y en 53.000, que sean 53.042 o 53.047, no hay ninguna diferencia. Sin embargo, es lo que el ciudadano tiene en la... Y después hay formas y usos y costumbres de una administración que tiende a administrar sin mucho control o con mucho control, y aquí es una labor de día a día, es una labor de concienciar a todas las personas que hay que sacarle el jugo a las cosas, que hay que aprovechar los recursos que tenemos, que entonces hay muchas cosas que la gente no se da cuenta, pero es donde se producen los grandes ahorros. Y después hay temas simbólicos. Ahora, por ejemplo, sobre las empresas públicas hay una sensación de que las empresas públicas son un enorme agujero. Eso no es verdad. Una empresa pública es TICSA. Claro que tiene una ayuda. Pues, ¿por qué los billetes de TICSA valen lo que valen? Pues porque tienen una ayuda pública. Si no, los billetes costarían 3 veces más. Claro. Entonces, tiene muchísimos empleados, muchísimos conductores, un excelente servicio y cuesta dinero. Y prestas el servicio público a través de un tal. ¿Cómo se prestan los servicios del 112? ¿Por qué el sistema de urgencias canario, que es de los mejores que existe en toda España, cómo se presta ese servicio? Pues a través de una empresa pública. Y ahí están personas que trabajan, los helicópteros, las ambulancias, y eso que se hace, pues tienes que transferir el dinero. O lo hace la administración directamente, o lo hace a través de una empresa. Como a través de la empresa se ve enseguida las cuentas, porque tiene un sistema de contabilidad empresarial, pues la gente suele ver que ahí en una empresa pública hay una cuenta. Ahora, ¿se han hecho mal cosas a través de empresas públicas? Sí, como a través de la administración. ¿Es mejorable el sistema? Sí. ¿Tenemos que apretar? Sí. Algunas veces sabe uno lo que puedo hacer y otras que no. Yo he presidido una, Proesca Sofesa, en los últimos 4 años. Yo puedo poner, y no la llevaba directamente porque no era el gerente, pero presidí esa sociedad. Yo estoy prácticamente convencido de que la administración de esa empresa pública ha sido eficiente, unimos las dos, bajamos los costos, incrementamos los servicios que damos, controlamos ahí con eso el REA, controlamos, hicimos labores fuera, y es una empresa que creo que ha sido muy eficiente. Otras que yo no he presidido, pues las conozco menos. Claro. Algunas son mejorables en esta legislatura, hay algunas que estamos intentando mejorar, y hay algunas que tenían cierto nombre de empresas que iban más dando tumbos, pues que las estamos intentando controlar tal, con los cambios que se han producido. Porque sabemos y somos conscientes de que era manifiestamente mejorable. Ahora, hay cosas que se han hecho, y no piensen que la administración tiene una intervención general que tiene 100 y pico personas, que es totalmente independiente y que interviene en todas las cuentas públicas, que quizás eso nos hace mucha burocracia y tardan los papeles en salir, pero por esos controles, ¿no? Sí, Puerto de Granadilla, ya casi finalizamos, está en el ojo del huracán de la actualidad. ¿Cuál es su pensamiento sobre la polémica en torno al puerto de Granadilla? Yo creo que, yo coincido con lo que ha dicho Ricardo Macho. Hay quien está intentando decir que hay disparidad de criterios, y no lo hay. Es decir, históricamente, esta isla, desde la época del estudio de Dioxiades, hace 35 años, se planteó que necesitaba hacer una reserva para un recinto portuario. Aquel estudio, que fue muy bueno, de los años 60, estudió toda la isla y vio que el mejor lugar era Granadilla, por los fondos, hacer un puerto y encontrar un sitio para un puerto es difícil. Santa Cruz es un puerto que está colapsado y cada año se colapsará más. Y además tiene un impedimento físico, que no pueden atracar los grandes buques de 14 metros de profundidad.
que son los buques, porque el suelo baja muy rápido y en la punta del muelle 70 metros. Con 70 metros un puerto es imposible trabajar. 70 metros de tal profundidad que cuesta 1 metro de muelle la Intemerata. Lo que importan los muelles son lo que se llama el muelle de ribera. La parte que está detrás, donde un barco a Barloa baja muy rápido y sube muy rápido. Si Tenerife no tiene puertos de muelles de ribera de 14 metros, no podrán venir las mercancías directas. Tendrán que ir a otro puerto para después venir en barcos pequeños para acá. Eso encarece de una forma enorme los costos de los productos. No genera empleo y encarece la vida. El puerto de Santa Cruz no da más. El puerto de Santa Cruz tiene 70 metros en los espigones de fuera, con grandes profundidades. Y el muelle Ribera no da más. Y tampoco puedes poner más contenedores delante porque tapas la ciudad. Entonces, y prácticamente está en el colapso. Y esta tierra, aunque logremos controlar el crecimiento demográfico, seguirá progresando y tendremos un crecimiento vegetativo de hijos de esta tierra que no se van a ir. Por tanto, hay que prever que necesitamos un puerto con calados de 14 metros en otro sitio que no sea Santa Cruz, pero no para dejar de prestar actividad en Santa Cruz, sino para ir complementando lo que no cabe en Santa Cruz. Y ese puerto tiene que ser, pues, lo que necesitamos hoy, pequeño. Pero cuando el Cabildo estudia hace 30 años, que no estaban las circunstancias actuales, lo que preveía es que para el futuro encontrar un espacio, y el espacio es Granadilla. Cuando se empezó el Cabildo a proyectar Granadilla y después se le dijo a Puertos del Estado que mirara Granadilla, Puertos del Estado dibujó la mayor dársena posible. ¿Por qué? Porque había que ver que ese puerto tiene las posibilidades de ser el puerto del futuro. Pero después el proyectó un puerto pequeño. Luego, ese puerto pequeño es el que hay que hacer. Santa Cruz seguirá con su actividad. Ahí llevaremos los graneles, los transbordos y la parte que no vaya cabiendo en Santa Cruz. Y en su día, si nuestros hijos o nuestros nietos, igual que hace 30 años lo estudiaron en el Cabildo, se necesita ampliar el puerto, sabes que no tienes que volver a picotear otro trozo de costa, sino que sobre aquella costa podrá ampliar. ¿Esa decisión es nuestra? No. Será la decisión seguro de 30 años o 40 años. Pero cuando la tengan que tomar, lo lógico es que diga, hombre, aquella gente pensó, no eran tontos, y pensó que esto se hacía en un sitio que fuera ampliable y fuera un tal. Y es ampliable. Tendrán que sopesar en ese momento determinado el turismo, el medio ambiente, todo, pero lo que pensarán, hombre, aquella gente trabajó en serio y planificó el futuro y tuvo previsión. Es como cuando uno tiene una casa, pues con un hijo, y te haces una casa, la que todo el mundo sabe, y sabe que le dejan sitio para poner la habitación cuando venga el otro. Si estás en un piso, pues no puede, pero prevés esa historia. Y eso es lo que se ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Con el máximo respeto al medio ambiente, con el mayor cuidado. Se llevan años trabajando, muchos técnicos, informes de biólogos, informes de profesionales y un tal, que era mejor no tener puertos en la isla. Claro, ni aeropuertos, ni carreteras, pero entonces no viviría nadie aquí. Porque para vivir es necesario puerto, es necesario carretera, es necesario aeropuerto, es necesario tal. El presidente del Cabildo puso un ejemplo, decir, oiga, si la pista del sur y de tal fuera de turbohélice, nosotros nos tendríamos que plantear una pista más grande para aviones grandes. Pues claro, porque es que si no, aquí viviríamos como... Esa pista de hélice se la puede plantear el Hierro, porque con 10.000 habitantes no necesita ser competitivo. Pero ¿por qué tiene los servicios del Hierro que tiene un hospital, como tiene? Si el Hierro viviera aislado y solo, no podría tener ese hospital, porque el resto de Canarias tiene suficiente y genera suficiente empleo, trabajo y riqueza como para tener recursos públicos para hacer un hospital que gasta por habitante pues muchísimo más que un hospital en una zona grande. Porque el puerto, además del sur, no es un puerto de Tenerife, están equivocados, es un puerto de Canarias. O sea, es el conjunto de Canarias el que necesita unas instalaciones para poder dar una calidad de vida. O sea, es decir, el puerto, yo lo he dicho mucho, por ejemplo, del sur de Tenerife. Y la gente dice, no, es que a Tenerife, ¿dónde le interesa el puerto del sur? No. ¿Dónde le interesa a los gomeros, a los palmeros y a los herreños que esté el puerto? Porque ellos son los que van a suministrarse de ese puerto. Y si ese puerto es bueno, ¿cuánto están sufriendo los gomeros cuando llegan a la cola
y entran por el puerto hoy de Los Cristianos y se pasan media hora y pierden el barco. ¿Quién es el que está sufriendo el servicio? Nosotros en Tenerife, los que están viviendo aquí, pues podemos decir que lo sufrimos de vez en cuando vamos allí. Pero es que los que lo sufren todos los días son la gente de La Gomera que va y viene todos los días. Luego hay que pensar que en la isla hay decisiones que son de la isla y hay otras decisiones que son de Canarias. Y esa es una decisión de Canarias fundamentalmente. Es una decisión que afecta a que Canarias pueda tener el desarrollo social y económico necesario para prestar los servicios. O es que la gente piensa que se pueden tener los hospitales que tenemos gratuitos, que no lo tienen los americanos, que no lo tienen gratuita la sanidad, en base a que el maná nos lleve del cielo. Sí. Y que no tocamos la isla para ningún lado. Eso no puede ser. Por eso yo estoy de acuerdo, el puerto lo más pequeño posible, con capacidad de futuro y con el menor daño al medio ambiente. Pues claro, faltaría más. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? Es que creo que estamos en la misma línea exacta y es la misma línea que está trabajando el puerto hoy, el puerto que son puertos del Estado. Sí. Porque al final, fíjense que ese puerto, que yo digo que los intereses de Canarias, si yo fuera ministro del gobierno central y de España, diría que no, que además ese puerto es de interés general porque realmente es un puerto del Estado y que le afecta al Estado y que España se tiene que conectar con el exterior para que realmente tú después lo puedes ir a Madrid y decir, oiga, mire, yo necesito más perritas ahora para los ciudadanos. Me dirá, oye, sí, pero es que también necesitamos puertos para España, ¿no? O sea, es decir, que aquí las decisiones no son las del colectivo pequeño, son decisiones estratégicas, porque cuando yo voy a discutir, esta semana que he estado con todas estas conversaciones que han habido, y yo he tenido algunas conversaciones a niveles políticos, cuando uno va a exigir a la puerta del ministerio, oye, es que necesito o necesitamos por estas razones. Tú tienes que llevar también lo que tú das, claro. No solo lo que tú coges. Bueno, ustedes les apoyan y todas esas cosas. Sin embargo, hablando de ministros, da la impresión de que el gobierno del PP siempre ha incitado a los catalanes y en cambio no a los nacionalistas canarios, ¿no? ¿Ustedes los consideran como de segunda...? Bueno, yo más o menos. Yo lo que pretendo sacar es resultado. Bien. A mí que me pongan alfombras o no me pongan alfombras no es mi problema. Bien. Aquí hay dos fórmulas de enfocar. Bajo la fórmula de la confrontación o la fórmula del diálogo y la firmeza. Es decir, voluntad de trabajo todo, firmeza y además, bueno, los que me conocen saben que en eso no cejo. Es un año, otro año. Este tema que estamos discutiendo ahora llevo un año discutiendo. Porque al final creo que las cosas con razón se consiguen. Y hay momentos determinados en que hay que plantar cara, porque realmente la puerta te la cierran, pues habrá que hacerlo ya desde lo público, desde las declaraciones. Pero esa fórmula de gobernar, de estar siempre con la crispación y estar siempre con la confrontación, sin obtener ningún resultado, yo creo que no es buena para nadie. No es buena para nadie. O sea, cuando la confrontación llega a que en dos gobiernos no se entiende, quien sale mal, quien sale perjudicado es el ciudadano. Son los ciudadanos, es que ese es el centro de los gobernantes, lo tendría que ser siempre. Bueno, en 2007, dentro de 4 años, ¿estará usted obsesionado por continuar en el cargo o prevé que habrá que darle el testigo o el relevo a otro candidato? Yo los gobiernos me los planteo por 4 años, pero eso no quiere decir con los gobiernos por 4 años que después yo tenga previsto dejarlo o no dejarlo. Es decir, lo he hecho en el Cabildo y goberné 12. O sea que creo que la legislatura los ciudadanos la dan por 4 años. Dentro de 4 años el partido tendrá que decidir. Y yo le digo que al partido que estaré donde crea el partido que deba estar. Sin lugar a dudas. Lo he estado siempre, pero lo he estado exactamente que en el Cabildo y goberné 12 años. Digo porque hay quien dice con eso, no, que va a tirar la toalla y que ya no va a estar. O sea, no, yo lo único que digo es que mi gobierno por 4 años y dentro de 4 años el partido donde me necesite estaré si estoy en condiciones físicas y mentales para poderlo estar, y espero que sí. Entonces ahí estaré. ¿Y no se irá al monte? Yo ni me voy al monte, ni me voy a mi casa si me tengo que ir y me quedo cuando me tengo que quedar. Es decir, no soy un hombre apegado al poder. Lo único que tengo claro es que no estoy apegado al poder. Ahora, si el proyecto decide que uno tiene que estar en un sitio, pues estaré. Bien, usted quiere agregar, es un placer toda esta conversación,
pero tampoco queremos abusar de su tiempo. Y usted quiere pues agregar algunas palabras a los televidentes del Canal 8, a la ciudadanía canaria en general. Yo les diría, en este momento que vivimos, una cosa. Es decir, Canarias históricamente ha sido un archipiélago, pero realmente cada isla ha sido una sociedad. Porque las circunstancias históricas han hecho que el transporte entre islas era muy difícil. Y hemos vivido aislados. Hemos vivido etapas de migración y de inmigración a lo largo de toda nuestra historia. Islas que se despoblaron, hemos sufrido hambrunas, auténticas hambrunas, y siempre nos hemos movido entre el proteccionismo y el librecambismo en una discusión. Y eso ha alimentado también el que no fuera un solo espacio económico y social, sino 7 mercados y 7 espacios sociales. Pero en el año 2003, en este siglo, en el siglo de la globalización, las cosas han cambiado. Y lo que no podemos hacer es que tengan que cambiar porque nos los impongan los acontecimientos en contra de nuestra voluntad. Yo creo que la enorme diferencia entre una sociedad desarrollada y capaz de decidir es que una se adelanta a los acontecimientos y otra se deja arrastrar. Adelantémonos a los acontecimientos. Para nosotros poder seguir progresando, tenemos que formar un solo espacio económico y social. Pero eso no significa que anulemos la isla. La isla es un elemento clave. La fortaleza nuestra en la isla, la diversidad, nuestra cultura, nuestra forma de ser, la gastronomía, hasta la forma de hablar. Eso es una potencialidad. Veamos que ofrecer, por ejemplo, de cara al turista, que puedas pasarte unas vacaciones en Lanzarote y al año siguiente en La Palma, en 2 espacios como si fueran 2 lugares diferentes del mundo, es una auténtica fortaleza, es algo que nos da una enorme potencialidad. Pero si eso significa que tengamos 7 sociedades, entonces se vuelve una debilidad. Por tanto, aprovechemos lo bueno de ser isla y aprovechemos lo bueno de ser un solo pueblo, Canarias. 1.800.000 personas tienen, más los turistas que nos visitan. Tenemos casi sobre las islas 2.200.000 o 300.000 personas fijas. Tienen capacidad de consumo, capacidad de conocimiento, como para unirlo. O sea, si hay 2 personas muy buenas, una investigando en una isla y en otra, se tienen que poner de acuerdo porque su potencial investigador es mayor. Si hay 2 empresas, en vez de divididas, produciendo en un sitio, producirán a menor costo un producto de más calidad. Y después movámonos mucho entre las islas. Si adoptamos ese cambio, nosotros poniéndonos por delante, si nos olvidamos de la defensa a ultranza y ser ombliguistas desde nuestro municipio, nuestra isla, para defender nuestra isla y defender nuestro carácter y nuestra forma de hablar y nuestra costumbre, y uno tiene la danza de los enanos y otro tiene, cada uno tiene lo suyo, pero a la vez nos consideramos que Canarias es un solo mercado. Realmente ahí tenemos una potencialidad, y cuando seamos capaces de aprovechar toda esa potencialidad, también tendremos capacidad de salir fuera. Entonces Canarias tiene que encontrar, hoy lo permite eso la telemática y los transportes. No era posible. Pero además tenemos 2 soportes técnicos, telemática y transporte. Ahora se puede hablar por videoconferencia, el teléfono ya hay, la discontinuidad territorial no es importante, cada día los transportes serán más baratos y vamos a apostar por eso. La gente debe de pasar de una isla a otra a las vacaciones, a casarse, o a ver sus amigos, a divertirse, a ir de una fiesta de un pueblo a otro. Es decir, te lo empiezas a encontrar, ese sentido de canaridad conjunta. Entonces habremos descubierto que un archipiélago es un trozo está compuesto por mar y tierra, y que ese es nuestro espacio y que lo tenemos que dominar. Si eso es así, Canarias puede en estos 20 años tener un crecimiento social importante y de oportunidades, y creo que es una apuesta que hay que hacer, y eso hay que perder pues un montón de TIC, un montón de peleas, un montón de tal para sumar, pero sin embargo sin perder nada de todo lo que tenemos como historia y lo que es nuestra cultura, ¿no? Y esa doble combinación creo que tiene que estar hoy en la mente de todos los canarios. Pues muy bien, muchísimas gracias, señor presidente. Canal 8 de Tenerife, este canal nuevo, este canal tinerfeño,
va a estar siempre en sus estudios, en sus colaboradores, como el que en este momento ha tenido el honor de hacer la entrevista, va a estar a su disposición, siempre desde nuestra postura de servicio al bien común y de servicio al bien común sin ningún tipo tampoco de intereses espurios ni nada parecido. Muchísimas gracias y queda usted emplazado a que visite los estudios cuando usted pueda y le realicemos la segunda entrevista. Muchas gracias a ustedes.